por mi parte, eso, animar a la gente que tengan una ilusión. No todo el mundo tiene que emprender o no todo el mundo tiene que montarse un negocio, ni tal. Cada uno tiene que sentir para lo que le apetezca y hacer lo que le guste. Pero aquel que tenga una inquietud o que tenga un deseo o un sueño, pues yo le animaría, ¿no? Si siente que tiene una cualidad, evidentemente tienes que tener un don, tienes que tener unas cualidades, ¿vale? Para aportar un valor diferencial, pero luego con ilusión y con pasión, ¿vale? No es solo el que tengas, uno puede tener cualidades, pero si luego no tiene disciplina, no trabaja y no es perseverante, no sirve de nada el tener cualidades. Eso lo hemos visto innumerables de ocasiones, en cualquier ejemplo de lo que sea, en el deporte, en la vida misma, en el trabajo. O sea, no por tener cualidades tienes garantizado nada, pero si tú descubres cuál es tu pasión, vocación, ¿no? Y sabes que te gusta algo mucho, ya tienes mucho ganado. Hola a todos y bienvenidos al show. Soy Samuel Palop, host de Beyond Success, donde mi trabajo será desvelar los hábitos, las rutinas y las buenas prácticas de profesionales que han conseguido crear el estilo de vida que ellos deseaban, para que vosotros mismos los podáis utilizar en vuestras vidas. Nuestro invitado de hoy es Alberto Aparicio. Alberto Aparicio es fundador de Gols Media, productora audiovisual y medio de comunicación del deporte. Ha sido también gerente de una inmobiliaria, de un grupo inmobiliario, y también director y productor de programas del fútbol. Hola, buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Samuel, encantado. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Para entender cómo has llegado al mundo del emprendimiento en el fútbol y cómo te llevó a explorar un océano azul en el fútbol, me gustaría que hablaras de cuando eras un adolescente, cómo era tu vida, qué relación tenías con el deporte. Uh-huh. Bueno, pues la verdad que siempre he practicado deporte. Desde que nací he tenido mucha afición por el fútbol concretamente, aunque he practicado todo tipo de deportes. Y ya de bien pequeñito me gustaba muchísimo, lo llevaba en la sangre. De hecho, el motivo de fundar luego Gols Media, este medio de comunicación especializado en fútbol amateur, fútbol local, viene un poco por esas raíces, ¿no? De que mi pasión ha sido el fútbol y me hubiera encantado llegar a la élite, era mi sueño. Está claro que no lo conseguí porque es muy complicado. Ahora que estoy metido en esto todavía lo tengo más claro. Pero era mi deseo y la verdad que formé parte de la Unión Deportiva Canals en la escuela, en todas sus categorías, alevines, infantiles, cadetes, juveniles. Es una experiencia maravillosa porque haces amistades, compartes muchas cosas y aprendes mucho y además haces deporte. Y luego jugué en el primer equipo de Canals y sí que tuve algún pinito de salir fuera y jugar en algún otro equipo. ¿Jugaste en la selección valenciana y llegaste a jugar con Vicente? Correcto, sí, esa fue como si dijéramos mi mayor hazaña, ¿no? Futbolística, que siendo de un pueblo y no tener representante en aquellas épocas, pues logré pasar todas las fases hasta el Campeonato de España y bueno, pues me permitió conocer o jugar con gente del nivel de Vicente Rodríguez. ¿Y qué tal fue jugar con Vicente? Pues la anécdota... ¿Lo llegaste a conocer? Sí, bueno, coincidimos en un partido. Él vino el mismo día que vino a jugar ese partido de la selección valenciana, jugó en mi equipo, ganamos 1-0 y él me dio el pase del gol y marqué yo el gol. Recuerdo, jugamos en Baiduxó, entonces ese recuerdo me lo guardo para mí. Y justo ese día él jugaba ya en el Levante y yo jugaba en el Canals. Y él había firmado una cláusula, que esto es muy, muy curioso porque había firmado una cláusula con Pedro Villarroel de 30.000 millones. Para esa época, no sé si Mijatovic lo habían fichado por 1.000 millones, el Real Madrid, y a él le pusieron 30.000 un poco por llamar la atención o decir aquí está la perla, la joya del fútbol nacional, ¿no? Y era una cláusula súper tremenda para aquella época. Pues ese mismo día yo lo vi en las noticias, en la 1 salió como firmando el nuevo contrato y la cláusula de 30.000 millones y por la tarde se vino a jugar conmigo a la Baiduso con la selección valenciana. ¡Wow! Yo no tenía esa cláusula. Bueno, pero era mucho... jugaste con una estrella, ¿eh? Que ya es. Sí, sí. Me comentaste también, cuando estábamos hablando, que habías sido músico también de joven. Sí.
Y una cosa que me sorprende bastante de los músicos cuando voy a entrenar en el box, cuando hay que... los ritmos los pillan enseguida. Muy bien. Quiero decirte, cuando toca estructura y hacer butterfly en el CrossFit, por ejemplo, Ajá. veo que enseguida lo cogen. Sí, a ver, Están muy puestos a coger los ritmos o no sé qué es lo que pasa ahí. pues eso, efectivamente, el estudiar música, solfeo, bueno, te da, afinas el oído y tienes un ritmo, ¿no? Un ritmo que sí que te aprovecha también para otras facetas de la vida. ¿Lo has notado que en el deporte luego a la hora Sí, 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 de por supuesto. coordinar? Porque es coordinación, ¿eh? Coordinación, sí. La música es todo eso, ritmo a tiempo, a contratiempo y al final sí que tienes un sentido del ritmo más desarrollado. Sí, sí, de Ujú. hecho, ya te digo, el coach y cuando explica, lo ves cómo lo hace, Mm, cómo lo hace de bonito y tal, dices, es que, ¿qué sabrá esta persona de ritmos mm, que me pueda enseñar a mí para poder hacer yo las técnicas también? Porque lo hace, te lo digo, coordina súper bien. ujú. Coordina súper bien. Sí, sí, sí. De hecho, es súper importante para el deporte, sobre todo, el tener esa coordinación, esa habilidad de poder, pues, hacer los tiempos o marcar los tiempos en su debida forma, ¿no? Ujú. Y del fútbol al del trabajo en equipo, ¿qué te llevas? Bueno, pues todo porque salvo deportes individuales que exigen otro tipo de cualidades, el deporte en colectivo, el fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, ciclismo incluso, tienes que compartir y estás al mismo tiempo que estás aportando tu desempeño, pero tienes que hacer bueno en un colectivo y pasa lo mismo en la vida, en la empresa, en el trabajo, que tienes que compartir con otros compañeros y formas parte de un todo, que no es el mero hecho de tu desempeño individual, sino el del conjunto, que es más importante que el individual. Mm. ¿Cómo, porque eres adolescente, estabas en la música, cuando llega la época del trabajo, cómo empiezas a ese cambio de fútbol al trabajo? Porque Sí, empezaste ahí ya de gerente, bueno, estabas estudiando, sí, mira, te lo explico rápidamente. sí, Estudié en la universidad y mientras estaba estudiando, la verdad que lo compaginaba bastante bien. Incluso estuve un año en la UGI, en la Universidad de Castellón, y bajaba a entrenar 3 días a la semana, que lo que me suponía, cogía trenes, transbordos, me pasaba 3 horas para venir prácticamente de cuando Castellón algo se hace a gusto, ¿eh? a Canal, sí, sí. Entonces, pero lo hacía a gusto, exacto, era mi vocación. Yo siempre digo que luego cuando jugaba me pagaban dinero por jugar a fútbol y luego cuando me lo dejé bastante joven, con 27 años, que hubiera podido seguir jugando, luego estuve un año que decía, uy, qué bien se está, sin jugar los fines de semana, mucho tiempo para mí, pero al poco tiempo, al año, ya lo echaban falta porque he hecho deporte toda la vida y entonces me costó aprender todas las bondades que tenía eso, ¿no? El tener que obligarte a ir a un gimnasio o a salir a correr o incluso pagar para hacer deporte cuando lo tenía remunerado y que me gustaba muchísimo, ¿no? Jugar a fútbol. Sí, bueno, Entonces yo le doy el consejo a todos aquellos que practiquen deporte que mientras tengan salud y lo puedan compaginar, que lo alarguen todo lo que pueda, porque, bueno, y a la pregunta que me decías, después de la universidad, cuando empecé a trabajar ya en el sector inmobiliario, regentando una inmobiliaria por circunstancias familiares y tal, estuve unos años, pero sí que es verdad que ahí ya se me hizo más cuesta arriba porque tenía que cerrar a las 8 la inmobiliaria y no me daba tiempo casi que ni llegar ahora al entrenamiento y ya era como que me venía un poco forzado y ya tenía sobre todo la cabeza en el mundo de los negocios, tenía que sacar adelante pues una inmobiliaria, una responsabilidad que tenía y cuando no estás centrado pues al 100%, pues 100%. yo no daba lo mejor de mí y ahí es cuando empecé a notar bueno, que mi época del fútbol ya pasaba A lo a mejor era otro plano. momento Sí, de sí, sí, cambiar sí. de... Si no tienes motivación o ya no tienes esa misma ilusión, yo por lo menos no era el mismo Claro. Alberto y el mismo jugador que cuando sí lo tenía. Empezaste con la inmobiliaria y estuviste en el sector durante... Eh, Empecé en el 2004, nos quedamos una oficina que se traspasaba Ajá.
teníamos un familiar mío, un tío, mi padrino regentaba otra inmobiliaria y entonces un poquito por él y por una oportunidad que surgió, mi hermana y yo y mi padre, pues nos quedamos una inmobiliaria y estuvimos 5 años, del 2004 al 2009, que vino la famosa crisis La de burbuja. la burbuja inmobiliaria y pinchó. Y estuvimos un año que no era posible sacarlo adelante y cerramos y nos dedicamos a otra cosa. Uh-huh. Por suerte éramos jóvenes y supimos entender la situación porque es muy triste, ¿no? A mí me gustaba mucho el sector inmobiliario. De verdad, es un trabajo que pues, bueno, ayudas a intermediar entre vendedor y comprador y era un trabajo muy limpio que ahora que me dedico a otra cosa sé lo complejo que es lo que estoy haciendo ahora y entonces pues todavía más si cabe lo valoro especialmente aquel trabajo, pero hay circunstancias como una crisis como la que hubo o probablemente como la que se está dando ahora que adulteran, ¿no? Y que no depende de uno mismo. Recuerdo entrar a la inmobiliaria, gente que quería comprar, los pocos que querían comprar porque había psicosis y, y llevarle las nóminas al banco para que le hicieran la tasación y le pudieran dar el préstamo y el banco no daban hipotecas. Entonces, es decir, era algo que se escapaba si hubiera Se había dependido de especulado nosotros. tanto que en ese Claro. momento cortaron por lo sano y ya no se daba No, y que nada. los propios bancos tenían información privilegiada que sabían que su empresa, la que tenía un contrato fijo, por eso también el valor de cuando uno tiene la estabilidad. Yo es que tengo contrato fijo. ¿Qué significa contrato fijo? Que mañana la empresa tuya puede cerrar o te puede echar, ¿no? Entonces, en esos momentos se vio muy claramente que aun teniendo contrato, no te dan hipotecas porque a lo mejor su empresa pues estaba Y que dependíais también mucho de factores externos, ya no de lo que fuerais capaces correcto. de abarcar, De sino terceros. que dependíais de... ¿Qué te llevaste de todo eso para esta nueva empresa? Pues mucho, la verdad que mucho. Creo que fue un máster increíble, un aprendizaje brutal, porque me hizo pues aprender lo que es ser empresario, el poder comprar, vender, facturar, ofrecer servicios y todo ese miedo que nos enseña en una escuela y que hace falta y que hoy en día sí que se está bueno, poniendo en valor todo el tema del emprendedurismo, pues bueno, yo lo hice pues eso, en unas prácticas en la vida real, ¿no? Y más Y con dificultades, que eso acelera la aprensión, claro, pero tuve la suerte también que pillé la época buena del boom inmobiliario, o sea, la última ola del boom inmobiliario y la verdad que disfruté mucho y hicimos muchas operaciones y la verdad que sería se aprendió mucho, gratificante. tanto en lo positivo como en lo negativo. Sobre todo de lo negativo, fíjate tú que cuando cerramos la inmobiliaria, mi hermana, claro, salió con una lectura diferente. Arrímatelo un poquito, sí, sí. Una lectura diferente a la mía, ¿no? Uh-huh. Mi hermana quiso ella ya tenía una carrera, quiso volver a estudiar y sacarse una carrera de magisterio, de educación infantil, de maestra. Y yo en ese momento me planteé, ¿qué quieres hacer, no? Después de cerrar la inmobiliaria. Y tenía muy claro que quería seguir trabajando para mí mismo, porque ese aprendizaje que había tenido, aunque no había salido bien en ese momento, para mí me había dado un bagaje que lo quería rentabilizar y amortizar en otra cosa, ¿no? Entonces, Uh-huh. pues tuve un impasse hasta crear la nueva empresa de Gols Media, pero sabía que eso, que mientras tuviera esa ilusión o esa pasión de trabajar para mí, que no tengo nada en contra de trabajar para otra empresa, por supuesto, pero mientras tenga unas inquietudes, pues ¿por qué no perseguir esos sueños? Claro que sí, claro que sí. Estuviste un año, por lo que veo, hasta que empezaste ya con Mm, Gols Media. sí, sí, exacto. Cuando cerramos la inmobiliaria no sabía muy bien a qué me iba a dedicar, pero me lo tomé con tranquilidad para reflexionar y dar un tiempo de hacer digestión y de ver poquito a poco cómo reenfocarnos o seguir formándonos. Y al poco tiempo un amigo mío, dueño de una televisión, la televisión comarcal de aquí, de la Costera, de la Canal y de la Safor, de la Baida también, pues me planteó la posibilidad de hacer un programa deportivo. Yo hasta esas fechas no tenía experiencia tampoco en el tema, en el sector audiovisual,
pero sí que es cierto que tenía, bueno, como hobby, tenía esa creatividad a nivel de haber hecho mis pinitos en temas de vídeos y tal, y sobre todo sí que tenía muchos contactos y conocimientos del tema del deporte, sobre Tenías todo el ciertas fútbol. inquietudes Sí. por el tema audiovisual. Bueno, no sé lo que vería mi amigo que me confió la responsabilidad de hacer un programa. Entonces, bueno, se creó un programa que a día de hoy todavía funciona. Lo diseñé, lo planteé a la dirección de la televisión, les gustó la idea, todas las secciones, todo un programa, como por ejemplo que tú puedas estar haciendo, reportajes, entrevistas, secciones muy chulas. La verdad que disfruté mucho y aprendí mucho. Y yo estuve un año y medio trabajando, hasta que luego ya di el paso a irme a Gol Media, que aproveché gran parte de lo aprendido en la televisión, me valió para luego poder llevar a cabo la nueva empresa. ¿Y cómo fue esa exploración de ese océano azul? Porque en verdad lo que estaba explotado era Primera División, ¿no? Correcto, sí. Si no me equivoco. Efectivamente, pues eso, océano azul que bien comentas, pues eso es algo que se aprende con el poso de los años, ¿no? Porque, como bien te he dicho antes, había jugado a fútbol y mi sueño había sido haber llegado a la élite o ser profesional, haber jugado en el Valencia. Y, y como no pudo ser, yo siempre he tenido la espinita clavada, ¿no? De decir, ostras, ¿qué hubiera podido hacer? O qué no he hecho y tal. Y una de las cosas es que antes no habían tantas oportunidades. No digo que eso sea la única causa, ni mucho menos. Probablemente no haya jugado más arriba porque no he sido Messi o no he sido tan bueno, ¿no? Pero también es verdad que no habían tantas oportunidades ni habían las posibilidades que hay a día de hoy con los medios de comunicación como Gols Media y otros muchos que luego, o las redes sociales o los propios clubes que ya tienen sus páginas y sus plataformas, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo aproveché esas carencias que habían en mi etapa como jugador, de que no tenía ni vídeos, ni tenía fotos, ni tenía Es que le recuerdos. Sí, tenía solucionaste una un problema a miles de personas. claro, una cinta VHS, creo que es el único partido que yo puedo verme jugando a fútbol, ¿no? Y con la de goles que he marcado, y la de partidos que he jugado toda mi vida, y digo, ostras. Entonces quise llenar ese hueco, esa carencia que sabía que iba a gustar, porque a todo el mundo le gusta terminar un partido. Hoy el Canal juega un partido y a las pocas horas ya tiene a lo mejor su resumen del partido con las mejores jugadas, los goles, se lo das en bandeja. Es como tratar a un equipo modesto o amateur o aficionado como un equipo de élite o profesional, darle un resumen con repeticiones, con infografías, con grafismos y tal. Entonces eso lo hicimos desde el primer día y sabía que iba a gustar y que era muy provechoso, porque le estábamos poniendo en valor a esos jugadores para que los vieras desde cualquier rincón del mundo a través de internet en golmedia.com, y para representantes, para jugadores, para clubes, familiares que querían verlos y no podían por trabajo, por lo que fuera. Le habéis solucionado un problema a miles de personas. Correcto. Entonces, pues sabíamos que la idea iba a gustar, ¿vale? Estábamos convencidos, pero eso no es suficiente para que un negocio o una idea funcione, sino luego está otra parte, que es la gestión y es hacerlo viable, ¿no? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo era al principio? ¿A qué se parecía? Porque imagino que del principio a ahora habrá cambiado muchísimo la dirección, ¿no? Sí, suele muy bien, suele siempre pues ir evolucionando, ¿no? Y de la idea inicial, aunque es cierto que no ha variado mucho, pero sí que, bueno, vas probando y incorporando nuevos contenidos o nuevos servicios. La idea inicial mía era grabar partidos. Luego mi socio posterior, él me planteó por qué no hacerlo también medio de comunicación y tal. Y entonces, bueno, la verdad que entre los dos consensuamos una idea común y también luego generamos un evento, una gala anual que hacemos de entrega de premios, donde se reconocen a los mejores deportistas, en este caso futbolistas principalmente, de todas estas categorías. Se les pone la alfombra roja por un día y nada, se les trata como auténticas estrellas, que es lo que merecen, ¿no? Que tener su día de reconocimiento antes en la Comunidad Valenciana y ahora también a nivel nacional. Por su trabajo duro, claro que sí. Claro que sí, también se lo merecen. Empezasteis con el fútbol y ahora habéis expandido, ahora estáis en más deportes, ¿es eso? Sí, bueno, todo eso obedece a
un proceso natural de evolución de los negocios, de maduración y tal. Nosotros al principio recuerdo que nos decían, ¿por qué no lo hacéis en toda España, ¿no? Cuando creamos Gols Media en la Comunidad Valenciana, pues la gente me decía, oye, que la idea está muy bien, tiene mucho éxito, ¿por qué no lo hacéis en toda España? Y claro, no saben el trabajo y lo que cuesta todo, entonces nosotros decíamos, que va, si todavía queremos hacer crecer esto y hacer muchas más cosas y dominar y controlar lo que hacemos, ¿no? Entonces no llegó ese punto hasta al cabo de 6-7 años, que ya tuvimos la sensación de estar tocando techo y la madurez de nuestra empresa, ¿no? De haber probado muchas cosas, de haber testeado contenidos nuevos, este funciona, este no funciona, este le gusta a la gente, este lo clican, este no lo clican, bueno, muchas cosas. Entonces, Sí. y con ese ensayo-error al final te das cuenta que no por más hacer o por no, pues ya habíamos tocado, como si dijeras, a nivel de audiencia, a nivel de repercusión en la Comunidad Valenciana, lo máximo, ¿no? Y entonces, un poco por esa razón y porque también, además, nosotros éramos productor audiovisual, grabábamos contenidos para otras federaciones deportivas, no solo la de fútbol, sino de baloncesto, de tenis, ciclismo, pádel, bueno, casi todas les hemos prestado servicios. Las propias federaciones de otros deportes nos decían, oye, ¿por qué no habláis también, aunque no igual que el fútbol, un poquito de otros deportes? ¿No generáis una sección, unos contenidos polideportivos en Gols Media? Que sea fútbol, pero que también, y más, grabándoles contenidos a nivel de prestación de servicio, nosotros nos contrataban y les ofrecemos servicio. Entonces, teniendo ese material audiovisual, nosotros teníamos la audiencia y la plataforma idónea para también poder sacar contenidos de otros deportes. Entonces, nos hizo cuestionarnos el decir, oye, ¿por qué no también, ahora que estamos un poco ya estancados a nivel de crecimiento, abrimos a otros deportes y nos permite generar más audiencia, dar salida a contenidos que ya tenemos nosotros, que hemos producido para otras federaciones, y además ampliar el potencial de la plataforma, de empresas, de patrocinios nuevos, de nichos nuevos que te generan otros deportes que no son el fútbol. Y lo hicimos. Eso lo hicimos hace ya 3 o 4 años. Y hace 2 años lo que dimos el paso es que ese es un paso mayor a nivel nacional, el abrir Gols Media en todas las comunidades. ¿Estáis en todas las comunidades autónomas? Sí, tenemos 17 ediciones, una por cada comunidad y una portada nacional, que son palabras mayores, sí. Supisteis esperar ahí el momento para crecer, la paciencia, porque muchas veces la ambición, correcto, te ahoga y es estuvisteis ahí. Sí, es un poco el mismo día a día te lo va diciendo, ¿no? Yo necesito motivación e ilusión, y cuando ves que o creces o vas para adelante o te estancas, entonces, bueno, es el momento de decir, vamos a dar el paso. Y eso es lo que nos pasa un poco a nivel nacional, que en la Comunidad Valenciana ya hemos hecho prácticamente todo. Y por supuesto que cada día tienes que mejorar y tienes que continuar creciendo, pero sí que el techo a nivel de audiencia, a nivel de ingresos, llega un momento que no hay más personas, no hay más público objetivo al que puedes llegar. Y la única manera de seguir creciendo era, pues, ir a otras regiones, y es lo que hicimos. También ocupar ese espacio fue importante, es decir, somos los primeros, los únicos que hay, ¿no?, que están enfocados a este fútbol local, a este fútbol de los pueblos, el de los familiares, los amigos, los padres, los abuelos de los niños que juegan. Entonces, ese medio diferencial que somos nosotros a nivel de otras comunidades y de manera integral que vertebre todo el territorio no existe, y queríamos también, pues, ocupar ese espacio, que nunca sabes, si no lo haces tú puede llegar otro y hacerlo, ¿no? A día de hoy, pues, por suerte llevamos 2 años o creces o mueres, y al final y estáis en fútbol solo en toda. Fútbol solo, sí. Fútbol solo. Vamos pasito a pasito. Poco a poco, claro. Aunque hemos dado 17 pasos de golpe, que son muchos pasos. Es que es ahora 17 comunidades. Claro. No lo hacemos en la misma intensidad que en la Comunidad Valenciana, porque todo requiere un proceso, evidentemente. Poco a poco. En Valencia damos una cobertura brutal, mucho más grande, muchos más periodistas, muchos más contenidos. En el resto de España, es un plan que hemos hecho estratégico a 4 o 5 años, de consolidarlo, pues, con esos 4 o 5 años y llegar a un punto óptimo, ¿no?, que nos permita crecer igual que lo hemos hecho aquí en Valencia. ¿Cómo, ya que lo has sacado, cómo creáis ese plan? ¿Os basáis en lo que habéis hecho en la Comunidad Valenciana para luego hacerlo en otras comunidades autónomas? ¿O ahora que ya tenéis experiencia pensáis ir más rápido?
un poco todo, ¿no? Te permite la experiencia saber lo que te quieres llevar y lo que no funciona, ¿no? Y lo que sí que realmente crees que merece pues que ocupe un lugar en esas otras ediciones, se hizo un diseño. La verdad que para el plan nacional hicimos un plan director súper chulo, de verdad. Lo que teníamos muy claro es que era un desarrollo muy ambicioso, muy importante y que no lo íbamos a hacer nosotros. Íbamos a buscar a gente profesional que supiera más que nosotros y en eso acertamos, creo. Buscamos a gente especialista en cada una de las áreas que hacían falta, programación, de desarrollo, de dirección, a nivel comercial también. Gente top, gente muy importante. Por ejemplo, para hacer el desarrollo nacional del plan director como medio de comunicación, contratamos al que fue en su día director del Levante y Superdeporte, un vecino de Xàtiva, un buen amigo, Lluís Cucarella, y subdirector del Grupo Prensa Ibérica. Subdirector del Grupo Prensa Ibérica, que abarca muchísimos medios a nivel nacional. O sea, una eminencia, ¿no? Además tiene una empresa de consultoría digital, de medios de comunicación. O sea, buscamos a la persona idónea, nos convenció, nos dijo bueno, creyó en nosotros, que teníamos un potencial enorme y él se encargó, ¿no?, de desarrollar todos los pasos a dar. Vale, entonces, nosotros, ¿qué hicimos bien? Pues rodearnos de ese tipo de gente top, para que queríamos dar el salto y que fuera algo de calidad y excelente. Grande. Uh-huh. ¿Habéis crecido a nivel equipo interno también? Muchísimo, muchísimo. Para eso hicimos... Pues, ¿es contratación externa o también estáis contratando internos? Ambas cosas. Antes de salir coincidió que cuando ya teníamos todo el desarrollo hecho, 2 años trabajando internamente a nivel de programación, hicimos una web que es una barbaridad porque requiere mucha programación, desarrollo a medida, ¿no? Además funciona muy bien, rápida. Sí, tiene mucha complejidad y entonces tuvimos una persona exclusivamente durante 2 años haciendo un desarrollo, más gente y consultorías externas de programación que ayudaban en momentos puntuales, ¿no? Entonces, cuando ya hicimos todo el desarrollo y habíamos contratado un proceso de selección de corresponsalías, de redactores, de cámaras en otras regiones, ¿vale? Aunque la sede principal y el equipo humano principal de gente de trabajadores estamos en Valencia, luego tenemos gente por toda España, ¿vale? Entonces, la pregunta que me comentas nosotros antes de pandemia teníamos 20 personas, más 40 o 50 freelance, que todos los meses hay que pagar y que hay que remunerar. Freelance, pues me refiero que un cámara te graba un partido y le tienes que pagar cuando llega a final de mes, o un fotógrafo, o un periodista. Esos son gente freelance, gente y aunque sean que ellos se freelance, dedican ya supongo que los tendréis que haber buscado para que hagan un buen trabajo, también llevará su... Claro, forman parte de la plantilla, aunque no son a tiempo completo o no son trabajadores por cuenta ajena. Y luego están el núcleo duro, la estructura principal de trabajadores, periodistas que siempre hacen falta, cámaras, programadores, desarrolladores web, comerciales que tenemos en nómina, ¿no? Entonces, para la expansión llegamos a ser 20, pero luego es verdad que vino la pandemia, se pararon las competiciones, no había fútbol, no había ligas. Y lo acusamos, como todos, esa crisis que vino, y tuvimos que hacer un pequeño ERTE, reducimos la plantilla. Actualmente, pues eso, somos 12, 13 personas en nómina, más los freelance que tenemos por todas las regiones. Lo que me tiene a mí un poco a la hora de crecer. Al principio supongo que cuando contratas personas las contratarás que sean multitarea, porque tendrán que ayudar en varios focos, y cuando ya vas creciendo ya habrá un punto que tendrás que decidir, bueno, pues ahora ya que necesito un especialista en esto o Claro. un especialista en aquello. ¿Ha sido el caso? ¿O habéis ido ya contratando? No. A ver, lo has definido muy bien. Te pongo un ejemplo. Nosotros, cuando creamos Gold Media en 2010, un año antes ya estábamos internamente, hacíamos de todo. O sea, yo no soy periodista y a mí me tocó escribir alguna vez para cubrir a algún compañero algún artículo, ¿vale? Entonces, eso por suerte lo hicimos unos meses. Pero te vengo a decir que yo me iba a recoger, recuerdo en aquel entonces eran grabaciones en DVD de partidos, a los cámaras, a Valencia, a todos los sitios, iba a recoger yo para que luego los editaran. Y
y hacíamos un poco de todo. Entonces, eso rápidamente, si quieres crecer, tienes que ir delegando, pero todo tiene que ir de manera sostenida, que en función de los ingresos puedes ir cada vez contratando y buscando gente más especializada. Entonces, bueno, a día de hoy, por suerte, ya hace muchos años, eh, lo tenemos súper bien delegado y que cada persona está haciendo Y su ya función su específica función. porque Y ya tenéis realmente, el volumen como para buscar gente, ¿no? Específica para claro, cada... si quieres hacer calidad, quieres crecer, pues bueno, cada persona tiene que hacer su desempeño, no es lo suyo. Ujú. Si tuvieras que volver a empezar en cualquier otro sector Ujú, que no fuera este, con todo lo que sabes ahora, ujú. ¿por dónde empezarías? ¿Dónde pondrías más trabajo? Buena pregunta. A ver, lo más importante es el cliente, ¿no? El cliente, saber quién es tu cliente, tu usuario, a quién le vas a generar un valor y unas necesidades, ¿no? Entonces, lo importante es eso, acertar ahí, ¿no? El tener nosotros, nuestro modelo de negocio, es verdad que tenemos mucho éxito por mucha audiencia, pero la audiencia te da una rentabilidad a nivel publicitario, a nivel de anuncios y tal, pero lo difícil está en monetizar también a ese usuario, a ese cliente que te entra a tu página web y que le puedas vender algo, ¿no? Entonces, depende del sector, depende del nicho de negocio, por eso hoy en día hay muchos test A/B, ¿no? De ensayos que se hacen que más que un desarrollo completo, lo que interesa, y ahí he estado con gente que sabe muchísimo y te dicen eso, que lanzan productos beta para ver si gusta. O sea, sin tener un desarrollo hecho, son capaces de lanzar una idea como que van a lanzar no sé qué producto dentro de un mes y si ven que la gente se apunta, entonces a posteriori lo hacen, aunque no cumplan las expectativas. Y esto parece muy grave o muy fuerte, pero no, así han montado empresas importantes. No sé decirte ahora un caso de éxito muy flagrante, ¿no? Que lo hizo así, ¿no? Es decir, lo más importante es, si tú puedes hacer un desarrollo pensando que una idea es muy buena, que te gusta a ti, pero que te guste a ti no quiere decir que le guste a la gente. Entonces, eso es el principal error. El caso es que tú tienes que testear lo suficiente para saber que hay gente interesada en tu producto y que le guste y que te lo va a comprar, ¿vale? Porque no hacer eso es un error, te podría salir bien, pero eso es un milagro, o sea, vamos, lo más normal es que fracases, ¿vale? Entonces, es a la inversa, preguntar, hacer, pues eso, unas consultorías para ver qué le gusta a la gente, no sé, hacer un tipo En- de trabajo, de exploración encuesta, previo, de sí. encuestas, que te permita moldear y formar a medida del cliente, porque al final, si haces un producto o una empresa cara al público, no es para que te guste a ti, salvo que quieras montarte un hobby, sino que le guste y te consuma a la gente. Entonces, si le gusta a la gente, entonces ya es ir con el desarrollo e ir perfeccionando el modelo de negocio. Pero lo principal es eso, detectar ese nicho, esa Enfocarse en el carencia en cliente. el cliente. Sí, sí. Y eso, dicho así, parece obvio, parece fácil, pero muchas veces lo olvidamos y no ponemos el foco en eso. ¿Y cómo lo harías? ¿Lo harías tú mismo Ujú. o irías a buscar ya a algún consultor o algo? ¿Qué crees que harías? Si tuvieras que empezar sin dinero y tuvieras A ver, una consultoría, supongo que será bastante cara. No lo conozco, por eso pregunto. para emprender sin dinero hace falta mucha ilusión y mucha imaginación y mucha Ujú. creatividad, ¿vale? Entonces, tiene mucho más mérito. Nosotros, Goals Media, lo creamos Supongo con que nuestros fondos sería propios y sin así. recursos apenas. Entonces, tuvimos que hacer muchos malabares, pedir ayuda. Por suerte, hemos tenido gente que nos ha ayudado, nos ha acompañado y lo ha hecho posible. Entonces,
Eso sin recursos. Con recursos es mucho más fácil, pero es que con recursos el que tiene dinero, pues a lo mejor no montaría ese negocio, haría otra cosa, Sí, ¿no? o Entonces, igual si lo hace, claro, ya con consultorías claro, ya va más rápido, supongo, sí, maduraría más rápido la empresa, supongo. sí, y muchas veces hacerlo con dinero también lo que genera es ya unas palancas o unos costes heredados que no son buenos para una empresa que está generándose de inicio, ¿no? Es bueno crecer de poco, de menos a más y saber lo que cuestan las cosas y pasar por un gerente tiene que saber todo el proceso, conocerlo, ¿vale? Yo por suerte tuve que estar en todas las áreas y eso te permite luego hablar con propiedad con los compañeros, con los trabajos, Conocer de conocer, primera claro, mano poder el pedirles, poder trabajo. exigirles, poder valorarles su trabajo. Si uno lo externaliza todo desde un inicio, no tiene ese control. Entonces, yo creo que, por supuesto que debes de pedir ayuda y te puedes rodear y pedir segundas opiniones y tal, pero sobre todo es que tú tengas una pasión que te guste mucho y tengas ese talento. Y algo más importante, la disciplina. La disciplina y el trabajo. O sea, por muy buenas ideas, si tú luego no eres constante, perseverante y aguantas, a las buenas todos estamos capacitados, pero hay que estar a las malas. Y el mundo del emprendedurismo, por desgracia, tienes que convivir con la incertidumbre. Tienes Y que quedarte con las buenas, porque malas va a haber un montón, ¿verdad? Claro, pero tienes que aprender a disfrutar Mm. también de las malas, porque si no, no vas a poder perdurar en el tiempo llevando un negocio. Tienes que saber que hay siempre ese riesgo, esa incertidumbre y que hay épocas buenas y épocas menos buenas. Entonces, cuando aprendes a tolerar esa incertidumbre es cuando pues tienes mucho ganado. ¿Cómo fue ese principio desde tu primera persona? ¿Horas metidas? ¿Dejaste de hacer otras cosas para Muchas, muchas, meterlo todo? muchas, sí, sí, sí. Cuando lo haces porque crees y porque tienes pasión y te gusta mucho, la verdad que echas muchas horas. Entonces yo eh, no me quedaba otra porque había apostado todo a eso y creía en esta empresa, pero había que trabajar muchísimo. Entonces todo nació de una idea. Al final nace de una idea y lo hagas tú o lo tenga que hacer otros, pero partía de mí esa responsabilidad y tuve que trabajar muchísimo. Ahora no sé si volvería a pasar por ahí porque la verdad que se hacen esfuerzos y renuncias a muchas cosas, pasas peajes, pero bueno, ha merecido la pena sin duda. Claro que sí. Y ahora que ya estáis ahí, ya tenéis la empresa funcionando, vamos a ver cómo funcionan ahora tus días. Ujú, muy bien. ¿Cuánto tiempo le vas dedicando al trabajo? A los Ujú. hábitos que tienes, porque veo que te conservas bien, estás haciendo deporte. Bueno, pues me alegra que me hagas esa pregunta porque eh, después hasta la pandemia, eh, había una manera, ¿no? de hacer las cosas o de trabajar. Llegó la pandemia y creo que al que más, al que menos, a todos nos ha marcado, nos ha tocado. A mí especialmente fue dura la pandemia porque, bueno, terminamos de hacer un proceso de expansión a nivel nacional, una apuesta muy fuerte y de repente se para todo y te tienes que, pues eso, adaptar, ¿no? Y luego psicológicamente, pues bueno, el estar encerrados, el no poder, pues, cambiar ciertas cosas, fue duro. Además, yo tuve la desgracia de romperme jugando a pádel el tendón de Aquiles y me tocó una operación, un año y medio sin poder hacer deportes, cayó la rehabilitación y tal, y siempre que había hecho deporte, pues bueno, no tenía esa vía de escape, más estar encerrado. Bueno, pues al final se juntó la expansión que fue compleja porque era de repente mucho más volumen, mucho más jaleo. Yo estaba inmerso de lleno en 1000 grupos, o estoy, pero ya lo tengo por suerte mejor delegado en muchos grupos de trabajo de todas las áreas, porque como director tengo que enterarme de todo y aunque lo tenga delegado, pero es mucho más jaleo. Entonces, siempre en los inicios era como haber creado otro Gol Media. El Gol Media Nacional era otra vez empezar como cuando... Entonces, ese golpe se me juntó ahí varias cosas que me puso un estado anímico un poco decaído, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he aprendido y cómo he transformado yo ese proceso? Pues me he dado cuenta que antes trabajaba mucho, hacía mucha multitarea, tenía esa capacidad de despachar, de trabajar mucho.
y me he dado cuenta bueno, que con el proceso he preferido cambiar eso, ¿no? Trabajar con más calidad, trabajar en lo importante. Realmente hay muchas tareas que como puedes, si te quieres involucrar y te quieres meter, pues al final nos ocupamos más pero realmente no, son tareas que no son imprescindibles, ¿no? Entonces, A no, priorizar, has aprendido a priorizar priorizar y hacer lo más y a estar importante, en es lo importante, eso. porque una que no llego a todo y la otra que realmente Supongo que delegarás más por ahora. salud y por todo decidí pues eso, dedicarme a lo importante. Y lo importante también, siempre lo he tenido claro, pero especialmente después de la pandemia, después de romperme el tendón de Aquiles, era hacer deporte. Para mí ir a hacer deporte forma parte del trabajo. Es decir, yo cuando hago deporte me vienen mis mejores ideas, cuando hago deporte canalizo y me desestreso. Una persona que está trabajando muchas horas de ordenador, de teléfono, pues al final necesita también canalizar todo eso, y la mía, y que la recomiendo, es el hacer deporte. Y nada, intento practicar deporte Muy siempre que importante. puedo. Ujú. Lo bueno y lo malo tiene entonces la pandemia. Yo creo que nos ha venido a todos igual. Yo también estaba haciendo un porrón de horas Ujú. antes de empezar Sí. la pandemia. Y al venir la pandemia y tener tiempo libre, pues empecé pues a crecer, a leer más libros, a hacer más cursos, y empecé a valorar y dije, bueno, ¿es esto lo que quiero? ¿O realmente lo que quiero es cambiar y trabajar o hacer lo que realmente me gusta, pero tener un balance y dedicar tiempo a meditación, dedicar tiempo al deporte, dedicar tiempo para mí? Y dije, a por Buen ello. color. Y cambié, de hecho regresé. En pandemia regresé a España y me vine ya con toda la herramienta para hacer el podcast. Y dije, voy a darle y voy a hacer lo que quiero y voy a intentar tener un buen balance. Claro. Tener mi deporte, mi meditación, aunque trabajo muchas horas, pero por lo menos dedicarme tiempo a mí, que no me estaba dedicando lo que tocaba. Es fundamental. Es decir, si no nos cuidamos a nivel personal, a nivel interno, al final todo repercute también en lo profesional, ¿no? Entonces, tener una buena salud mental, ahora que está muy de moda, es súper necesario. Y ya te digo, al final son Te, ganancias te vuelve más que productivo. se va a llevar. Claro, yo cuando voy a hacer deporte luego soy mejor persona, estoy menos cansado, Más buen humor. trabajo más, soy más lúcido. O sea, entonces, esa inversión que puedes hacer haciendo deporte de una hora, luego la rentabilizas. O sea, no la pierdes, la ganas. Tal cual, tal cual. Ujú. Eres padre también. Eh, Un niño de 5 años, sí. tienes Oliver, que haces deporte, también tienes que dedicarle tiempo a tu hijo. por supuesto. ¿Te marcas un horario a diario o trabajas en función del trabajo que tienes? Muy bien, pues intento concentrar el horario de trabajo por las mañanas hasta mediodía. Cuando me toca trabajar por las tardes, me meten en alguna reunión o tengo que sacar tiempo para el trabajo, lo hago, porque tienes que saber también convivir, por lo que hablamos. O cuando viene la gala, que tengo picos de trabajo, pues me vuelco y a lo mejor estoy un mes que trabajo 25 horas al día, ¿vale? Pero realmente he aprendido a eso, a saber estar cuando toca hacer deporte, cuando toca ser padre, cuando toca recoger al niño del colegio y pasar tiempo con él. Por suerte no me he perdido ni un día desde que nació mi hijo. Ya tiene 5 años, cumplió el otro día. Estoy muy orgulloso de pasar mucho tiempo con él. Disfruto mucho, es una de mi prioridad. Y es Y importante. es cierto que el trabajo pues me ha dado mucho, pero cuando eres padre pues entiendes que trabajamos para vivir, ¿no? Y el ser padre, pues bueno, a mí por lo menos me llena muchísimo, a mí y supongo que a todos los padres, y sé que, bueno, me hace feliz. Y intentas, ¿no?, transmitirle y educarle, y es una experiencia maravillosa Claro. porque quieres eso, darle lo mejor de tu saber, ¿no? Y entonces, bueno, que Intenta disfruto enseñarle mucho. todo lo bueno que has aprendido. Disfrutas mucho, sí. ¿Tu familia eran emprendedores ya? ¿Tenían empresa? Porque es que No, no, pero sí que es cierto que yo tengo una educación creo que muy marcada, ¿no? Mi madre era ama de casa, madre de 4 hijos. Tengo 3 hermanos, somos 4 hermanos.
Y mi madre ha trabajado muchísimo. Cuando decimos ama de casa, no es que no trabajara, sino es la que más ha trabajado y sigue trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo, esos temas aparte, no ha estado valorado y la gente que antes se dedicaba exclusivamente a criar y a estar en casa y a que no nos faltara nada, el plato en la mesa, bueno, lo valoro mucho, ¿no? Y más cuando eres Han padre hecho y un buen tienes trabajo y aquí lo sí, tienes. sí. Sí, Y han hecho, entonces por eso. quiero poner en valor eso, al trabajo de la ama de Mm. casa o de las madres que, sobre todo antes, ahora trabajan la mayoría y tal. Eran otros tiempos. Y mi padre no ha sido empresario, pero mi padre sí que creo que he aprendido mucho de él, porque es una persona muy metódica, muy trabajador, con unos valores muy marcados, le da mucho valor a esos principios, ¿no? Y creo que he aprendido y he absorbido muchísimo de él, que ahora en la vida real me ha valido y me he aprovechado de esa educación, ¿no? Luego, por supuesto, mis padres siempre han tenido muy claro que eh, sus hijos tenían que estudiar una carrera, que querían darnos, su herencia era estudiar una carrera, Lo mejor, sí. y eso realmente ha sido un regalo, ¿no? Un regalo que hemos aprovechado y que nos ha abierto la mente, que nos ha dado las herramientas y las posibilidades de, por nosotros mismos, formarnos y hacernos a nuestra medida, Lo que ¿no? yo veo es que desde pequeños habéis tenido disciplina porque ya ibas, me has dicho Mucho, que eras músico, que mucho, ibas al mucho. fútbol, Hemos sido muy estabas exigidos. estudiando, has estado No siempre. tenía ningún día libre. Yo Sí, terminaba la escuela a las 5 de la tarde y me iba al conservatorio de música o me iba a entrenar. Luego los viernes y los sábados ensayos de la banda de música. Aparte de estudiar solfeo, conjunto coral, trompeta, entrenaba 3 días a la semana. Iba a música 2 o 3 días entre semana. Ensayaba en la banda de música 2 ensayos, martes por la noche, viernes por la noche. Mis amigos se iban el viernes por la noche y yo me iba a ensayar, no podía. Eso hasta los 18 años estoy hablando. Luego los fines de semana partidos, luego los fines de semana conciertos o fiestas que te ibas a tocar un pasacalle o fallas o moros y tal. Entonces mi vida ha sido hasta la universidad. siempre He de sido un hábitos y niño, trabajo. sí, 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 no hemos tenido. Entonces eso tiene una parte muy buena, también una parte menos buena, ¿no? Que los niños, Claro. pues eso, tal Bueno, vez me faltó un poco de. Pues, yo, yo, por ejemplo, un dato curioso es que la EGB casi me cuesta sacarme la EGB y luego me sacaba una carrera, porque cuando iba al colegio iba tan agobiado, iba a música, iba a fútbol, que no tenía tiempo para mí, para el discernimiento ni tal, y no podía centrar los esfuerzos en el colegio, ¿vale? Entonces, vamos, no lo cambio por nada del mundo porque conseguí, por suerte, sacarlo aprendiste de todo. muy joven a Claro, crear hábitos y que el trabajo duro al final paga, porque supongo que mejorarías mucho en la música, en el fútbol tuviste la oportunidad de jugar con sí. jugadores como Vicente, eso es porque estabas ahí desde bien pequeño, Se me disciplina. daba bien y, ya te digo, los valores de esos que te hablaba de mi padre es el primero en llegar al trabajo, es el primero en ser cuidadoso con los detalles, trabajador como el que más, exigente también. Entonces eso nos ha hecho, a mí me hizo aprender de lo que cuesta ganar el dinero, el trabajar en el campo, en la obra, en su propia empresa donde él trabajaba en Rodrigo Sancho, jefe ¿Mm? de compras, Ujú. y tenía ahí su departamento, su área donde él era el responsable y el jefe, y en verano recuerdo que nosotros, yo y mi hermano, nos llevó 3 o 4 veranos en pleno agosto, julio, trabajando en una calor, lleno de moscas, Para que un olor aprendierais. muy característico de esa empresa, ¿no? De la piel, impresionante. Entonces, ese aprendizaje hay que tener esa base que tenía mi padre y que ahora que soy padre digo, ostras, lo han hecho bien porque se aprende mucho, es necesario. Todo Claro. evoluciona, ahora yo a mi hijo a lo mejor, pues bueno, lo educaríamos más adaptado a la nueva época que vivimos, ¿vale? Pero me llevo un bagaje muy grande de todo lo aprendido por mi padre, sí, sí. Claro, bueno, Mi padre y mi madre. ahí ya lo tienes claro, a la hora de meterle hábitos y tal, que enseñarle que el Claro. trabajo duro paga. Al final es que si está desde bien pequeño haciendo algo, al final se dará cuenta de que se vuelve bueno. Y si Claro. está lo que lo metas, sea inglés, ya sea música, ya sea, es bueno el S- que, s- que aprenda la creación de hábitos y de trabajo duro. Sí, totalmente, son
pequeños detalles que no te sabría ahora explicar, pero que hacen a la persona. Es decir, que marcan la diferencia en muchas situaciones, ¿no? El Sí. ser buena educación, sobre todo ser buenas personas también. Eso ya todo el mundo no tiene eso. Entonces, luego los detalles Uf, tenemos una de la suerte bestial. responsabilidad, detalles de ser Ujú. serio en las cosas importantes, ser responsable, y si te comprometes, tu palabra tiene un valor, ¿no? Y ser el primero, mi padre, si te acostabas el viernes a las 2 de la mañana, cuando tenías 17, 18 años, el sábado te levantaba a las 8 de la mañana y te decía, dentro de media hora te quiero hacer la cama, te quiero trabajando en la huerta, en tareas que él Eso ya es se muy bueno. encargaba de ocuparnos para que supiéramos el valor Tú ser. sal, disfruta, Pero luego aprende también que la sepas vida no que es todo jauja, y que hay que evolucionar y desarrollarse como persona. tus hábitos alimenticios, Alberto, Pues eso, comerás sano, conforme te intentamos, veo. intentamos comer bien, aprender, ¿vale? No dietas, sino más bien hábitos saludables, que es lo que... sí que es verdad que cuando haces mucho deporte te permites poder no cuidar tanto la alimentación, sino permitirte algún capricho. Yo, por ejemplo, los fines de semana me tengo que salir, me como una pizza, me la Claro, yo como también, y por no pasa supuesto. nada. Tampoco vamos a estar con la pechuguita y la ensaladita, ¿no? Pero sí que es verdad que entre semana tratamos de comer verdura, pescado, carne, sobre todo porque te das cuenta conforme nos hacemos mayores que le sienta bien al cuerpo. Es decir, Es que es lo lo que le otro no le sienta sienta bien. bien. Luego te comes un McDonald's y al rato estás que... Fatal, uf, fatal. sí, es así. Entonces, pues poquito a poco vamos eso educando, porque esos hábitos saludables lo necesitas ahora que nos hacemos mayores y que tenemos que cuidarnos. Sí, yo la verdad que siempre he sido para la comida bastante estricto. Me salgo, pero cada vez me salgo menos porque ya estoy tan acostumbrado a comer así de dieta que Qué guay. después es que voy a un bar y veo ahí la comida grasienta y no me apetece. Muy bien, pues eso que Digo, tienes sí, ganado, porque son yo, años yendo al gimnasio y haciendo claro, dietas. sí, tú estás, vamos, Y al tú final el has hábito lo tengo trabajado también con tu creado. cuerpo, ¿no? Claro, Eres claro. modelo Sí, y sí, tú te has también. cuidado muchísimo. También. Claro. Sí, la verdad que ya tantos años al final te lo digo, voy a un restaurante o lo que sea y ya. Eso es a lo que aspiro yo, ¿no? Que ya me está pasando, ¿no? De decir, ostras, me apetece más pedirme un pescado que, Sí, que y unas cualquier cosa. verduritas Sí, que comer ahí algo súper pesado, grasiento. sí. Pues esa base yo siempre he comido súper bien, mi madre, vamos, no ha faltado comida en la nevera siempre a tope y tal, pero yo recuerdo venir de entrenar y como me ponía a mi madre un bocadillo de embutido, pero toda una barra entera, ¿no? Y yo me lo comía, claro, teníamos 18, 20 años y yo quemaba todo. Claro, Entonces mi claro. cuerpo no acusaba nada. Claro, luego con 25, 26 años te das cuenta que el metabolismo empieza a cambiar y dices, ostras, ya no me Sí, puedo sí, sí, meter sí. ni uno ni medio, A ver, eso a eso mí no, también me no pasó. funciona así. Entonces, esa corrección y ese aprendizaje, pues lo hemos tenido que hacer más tarde. Tú sí, por suerte ya lo tienes Sí que es interiorizado. verdad que también lo recuerdo, ¿eh? Que recuerdo a los 18 años que me iba al trabajo, mi madre me metía un plato de lentejas así, me compraba un bocata de pan de la panadería enfrente de donde estaba trabajando Sí, y lentejas, pan y no sí, engordaba. Y fue sí, pasar la línea de los 20 y algo y a decir, claro. esto hay que cambiarlo, hay que quitarse el pan, hay que... Sí, 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 se Sí, nota. sí, 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 sí. Tengo que decir en favor de mi madre que, bueno, que eso era un puntual, pero que hemos comido súper bien. Mi madre con la comida, vamos, siempre llena y de productos de calidad, de carne, pescado, vamos, mejor que en un restaurante. Pero bueno, igual como te comía súper bien, también yo me metía bocadillos, Sí, vamos, bueno, tampoco era nada así bollicaos ni no, nada malo, ¿sabes? Al final también correcto. está... ¿Algún libro, alguna película, algún documental que hayas visto y te haya cambiado la manera de ver las cosas para mejor? Que digas, este libro a mí me vino muy bien o este documental... Ahí, ¿sabes qué pasa? Que sabía que me preguntarías probablemente por algo de esto, pero te voy a tratar de dar alguna pincelada, pero realmente no te sabría destacar o poner en valor unos más que otros, aunque lo voy a hacer el esfuerzo, pero yo recomiendo eso, esa inquietud de aprender constantemente, ¿no? A través de libros, a través de documentales, como bien has dicho,
hoy en día yo series, soy bastante cinéfilo y me gusta ver series, pero sobre todo disfruto mucho con los documentales, ¿no? Cosas que te aportan valor a tu propio trabajo o en la vida real misma, y de gente que ya pues tiene un bagaje o que ha conseguido pues un éxito en su trabajo, en su vida personal, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad de informarte o documentarte, pues bueno, creo que lo tenemos al alcance de la mano hoy en día en estas plataformas y que hay que hacer uso. Luego, yo pongo en valor también el tema de los audiolibros, que los descubrí hace no mucho, hace 2 o 3 años, o creo que ya un poquito más, 3 o 4 años, y estoy pagando una membresía que lo utilizo forma parte de mi formación. Y es curioso porque audiolibros, a mí al principio me sonaba como audiolibros, un libro es un libro y un audiolibro, que eso es una cosa, una mezcla rara, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Me encanta leer y yo siempre digo que siempre tengo 2 o 3 libros encima de la mesilla de noche. Y los tengo, porque me gusta antes de irme a dormir. El problema es que me leo 4 o 5 hojas y Y te normalmente, y entra ahora el con un niño, sueño. y te duermes. Entonces, claro, pero ese hábito a mí me reconforta, ¿no? Aunque sean 4 o 5 hojas, pero siempre es como Claro, y te que me manda un acuestas mensaje de que me gusta y que lo intento que no se y pierda. te acuestas a dormir con algo positivo, no has visto ninguna noticia mala, ¿no? Tal, y Correcto. Correcto. Entonces, el es tema de bueno. los audiolibros, cuando lo descubrí, ha sido un punto de inflexión, y por eso creo que más que decirte un libro, eh, yo viajo bastante y aprovecho cuando voy en el coche, los libros los puedes escuchar. Entonces, claro, para mí fue un descubrimiento, ¿no? A lo mejor, encima están sintetizados, están resumidos, o sea, te sacan como lo más importante de esos libros. Entonces, tú te puedes escuchar un libro, iba a decir leer, en 2 o 3 horas. Yo me voy a Madrid y me escucho un libro y al volver me escucho otro. Y eso no lo puedes hacer a ese ritmo leyéndolo, ¿vale? Entonces, y encima la sensación, la voz en off normalmente son voces chulas, están bien dobladas, o sea que te están narrando, te están dando por el que oído te entra, que te entra. y que lo asimilas súper bien, casi que mejor que leyendo. No los he probado, los tendré Está que increíble. probar. Entonces, pues eso, hay muchas plataformas que las recomiendo, hay varias, que tú pagas una membresía como si fuera Netflix y tienes los libros también digitales que los puedes leer, pero también están los audiolibros. Por desgracia, no están todos los libros en audiolibros, pero hay muchísimo, muchísimo Sí, hay material. mucha gente que los escucha. Yo como... Te vas corriendo, te vas a pasear si te apetece, ¿eh? Y te escuchas un audiolibro o con el coche, Yo, ¿no? recurso audiovisuales, podcast, consumo mucho podcast, pero no había probado los libros, los probaré. Exacto, los podcast me Los encantan probaré. también, y Sí, como el tuyo, por ejemplo, sí, 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 que ya he sí. visto alguna entrevistita y están geniales, ¿no? Pues Mm. el Gracias. audiolibro es otra manera de pues, aprender y de consumir un libro, pues mucho Ujú. más cómoda, y sobre todo aprovechar mientras estás haciendo una cosa, como vas en el tren o como vas conduciendo, pues si vas conduciendo no puedes, de otra manera no podrías estar leyendo, y pues, en cambio con un audiolibro te permite, mientras conduces, poder estar escuchando. Me había comprometido que te iba a decir algún libro, ¿vale? Pues Ajá. voy a hacerlo. Vale. A nivel de... Hay un autor español que se llama Raymond Sansó, que no sé si lo conoces, pero lo Lo he recomiendo. escuchado, pero... Yo la verdad que es una pasada y comulgo mucho con su manera de ver y de contar, ¿no? la historia. Y cualquiera de sus libros, ¿vale? Recuerdo hace mucho tiempo me leí El Código del Dinero y me fue bastante útil a nivel de cómo, Tipo que- rentabilizar el dinero en todas sus facetas, y también pues eso, el mundo de los negocios, muy interesante. Pero es que luego tiene otros de otras vertientes, como desarrollo personal, como puede ser Taller de Amor, precioso y súper, súper interesante. Y luego, así de extranjeros, está Robin Sharma. Como Robin Sharma Robin hay mucho, Sharma. que es un crack, ¿no? Un libro que, bueno, el libro más famoso, que tiene muchísimos, es El monje que vendió su Ferrari, pero bueno, yo me leí uno de él que me gustó mucho, fue en el momento preciso, que es el de Éxito, que es como una guía, ¿no? Para alcanzar la plenitud y el desarrollo personal y tal, y la manera de contarlo, y te das cuenta de qué tipo de persona, ¿no? Es él, y qué disciplina y qué actitud y qué mentalidad brutal. Y Sí. luego el último que recomiendo, que me he leído,
Bueno, pero recomiendo cualquier tipo de libros de este tipo de temáticas para aquellos que le guste, ¿no? Al final, También he de leído culturizarse. novelas y todo, está muy bien, pero el poco tiempo que disponemos prefiero leer cosas que me sirvan para el trabajo, para a nivel personal. Y leerte una novela como Los Pilares de la Tierra, que lo hemos hecho, pues bueno, al final no tenemos tanto Es tiempo. entretenimiento. Y está muy bien, y todo aporta y todo, pero yo suelo optar más por lo otro. Luego hay un libro que lo recomiendo que se llama Storybrand, que es para todo aquel que quiera montar un negocio, una marca, un producto. Te cuentan una metodología, es un libro americano, Donald Miller, que es un método de cómo se crean las películas, las canciones. O sea, con ese sistema está estudiado que hay una manera de contar las cosas para que el telespectador, para que el oyente, para que el usuario, para que el lector Interesante. le enganches o no le enganches. Todo lo que no sé hacerlo así, desconecta. Y entonces te das cuenta que sobra muchísima literatura, prosa y cosas que se cuentan en las webs, en la cartelería, para promocionar cualquier producto que tengas. Esto sirve para todo en la vida. Para contarte yo ahora a ti una historia, pues el saber cómo contarla para que la enganche. clave y decir las 3 cosas que tienes que decir en el sitio y en el momento oportuno, ¿no? Entonces ese libro te explica eso y es una obra maestra, no porque lo diga yo, porque Grande, ese me lo pongo en la está lista. muy bien valorado, sí, lo Ese recomiendo. me lo pongo en la wishlist. Yo de hecho me lo subrayé y lo tengo ahí, pues bueno, para mejorar y para poder, en el momento que tengamos que sacar un nuevo producto, un nuevo servicio, lo que sea, cualquier idea nueva, pues saber cómo construirlo contarlo. de esa manera. Saber cómo contarlo. Está muy bien. ¿Quieres hablar de algún tema que no hayamos tocado? Hemos tocado ya bastantes. Bueno, no, por mi parte eso, animar a la gente que tengan una ilusión. No todo el mundo tiene que emprender o no todo el mundo tiene que montarse un negocio, ni tal. Cada uno tiene que sentir para lo que le apetezca y hacer lo que le guste. Pero aquel que tenga una inquietud o que tenga un deseo o un sueño, pues yo le animaría, ¿no? Si siente que tiene una cualidad, evidentemente tienes que tener un don, tienes que tener unas cualidades, ¿vale? Para aportar un valor diferencial, pero luego con ilusión y con pasión, ¿vale? No es solo el que tengas, uno puede tener cualidades, pero si luego no tiene disciplina, no trabaja y no es perseverante, no sirve de nada el tener cualidades. Lo hemos visto innumerables de ocasiones en cualquier ejemplo de lo que sea, en el deporte, en la vida misma, en el trabajo. O sea, no por tener cualidades tienes garantizado nada. Pero si tú descubres cuál es tu pasión, vocación, ¿no? Y sabes que te gusta algo mucho, ya tienes mucho ganado. Si tú te gusta, luego tienes que ver cómo eso lo puedes transformar a que sea tu una modo empresa, de ganarte sí, la... un ¿vale? negocio. Y esto que digo yo es algo que ahora está de moda, ¿no? Pero es que es así, yo lo he hecho y que si no sabes Y por eso es bueno. cuál es tu pasión, pues bueno, no pasa nada, te dedicas a lo que te tengas que dedicar, pero es una suerte poder trabajar en lo que te gusta. O sea, pasamos el día 24 horas, 8 durmiendo, 8 trabajando y las otras 8 Y horas estoy comiendo. esperando toda la semana que llegue este momento para disfrutarlo. Es Claro. que cuando haces lo que te gusta, correcto, no te importa hacerlo. Entonces, lo que estás montando y este tipo de programas, te animo a que sigas. Cuando me invitaste al programa, te dije que es encantado, porque nos conocemos, te aprecio. Muchas gracias. Y eres un crack. Lo digo de verdad. Muchas gracias. Tienes muchas cualidades. Se agradece mucho. Y en lo que me apetecía mucho, además es un formato que creo que puede aportar mucho a aquel que tenga Eso es ganas el de foco aprender. principal, aportarle motivación y herramientas a las personas para que puedan hacerlo ellos. Correcto. ¿Algún proyecto que vayáis a lanzar pronto o que quieras poner en conocimiento del público? Bueno, ¿O que estéis lanzando ahora mismo? Sí, a ver, voy a desvelar en primicia una cosita que no hemos todavía lanzado al público, pero bueno, en breve lo haremos público. Este año vamos a hacer la segunda edición nacional de los premios Gols Media, que será en octubre, y hemos creado para este año un evento mayor todavía, ¿no? Serán 2 jornadas, se llamará Gols Media Football Fest, y en la cual, con la colaboración de la Federación Española, vamos a hacer 2 jornadas en octubre de charlas, de mesas redondas, de ponencias, de partidos de exhibición, que si no pasa nada contaremos con la selección española de fútbol, la selección de leyendas. Son jugadores como Villa,
Morientes, Mendieta, Ostras. Marchena, contra otra selección importante, seguramente Portugal. Bueno, que vamos a montar ahí una fiesta, ¿no? Una fiesta del fútbol nacional, donde además de entregar los premios a los mejores jugadores que ya venimos haciendo y que lo hacemos, como te decía, en Las Rozas, en la sede de la Federación, esos 2 días habrá muchas más actividades, muchas más experiencias. Entonces pensamos que, bueno, que va a tener muy buena acogida, y en eso estamos trabajando para que salga todo bien. Enormes, muy grandes. Ujú. Redes sociales, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar a ti si quieres Sí, si ver, tienes algo que decir en las redes sociales, en LinkedIn, Instagram, o si no, las de Goals Media? sí, yo a nivel personal, la verdad que mi marca siempre ha sido Goals Media. Yo tengo un uso, creo que ahí no lo he hecho demasiado bien, pero no soy de consumir a nivel personal mucho mi marca, ¿no? Pero sí que en Goals Media, bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Tenemos redes sociales tanto a nivel de nacional como a nivel de cada región. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Un Samuel. placer haberte tenido. Un Muchas placer. gracias por venir y espero que pronto podamos hacer otra. Cuando quieras, aquí estaré. Muchas gracias. Un placer. Chicos, hacedle caso a Alberto. Si tenéis alguna ilusión, si hay algo que os apasione, hacedlo, ser perseverantes y a largo plazo al final fluirá. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.